Javier se despertó con un sobresalto cuando el teléfono vibró en la mesita de noche, rompiendo el silencio de su apartamento en el centro de Madrid. Era su madre, llamando a las 6 de la mañana, con esa voz temblorosa que siempre precedía a una petición de dinero. Hijo, tu hermano ha perdido el trabajo otra vez. Necesitamos ayuda para el alquiler, dijo ella. Y Javier, aún somnoliento, transfirió los euros sin pensarlo dos veces, como siempre había hecho. Pero esa mañana, algo en su interior se quebró. Miró a Alejandro, que dormía plácidamente a su lado, y se dio cuenta de que su vida era una fachada construida sobre mentiras y sacrificios. Desde niño, Javier había sido el pilar económico de la familia López. Nacido en un barrio humilde de Sevilla, donde su padre trabajaba como obrero en una fábrica y su madre limpiaba casas ajenas, Javier destacó en la escuela con una inteligencia aguda y una determinación feroz. A los 18 años, se mudó a Madrid para estudiar economía en la universidad. Becado por su esfuerzo, graduado con honores, consiguió un puesto en una firma de consultoría financiera, ascendiendo rápidamente hasta convertirse en gerente senior. Cada mes, enviaba dinero a casa para pagar las deudas médicas de su padre, la educación de sus dos hermanos menores, incluso para las vacaciones que su familia nunca había podido permitirse. Eres nuestro salvador, Javier, le decían. Y él se hinchaba de orgullo, ignorando el vacío que crecía en su pecho. Pero Javier guardaba un secreto que lo carcomía por dentro. Desde la adolescencia, había sentido atracción por los hombres. Un sentimiento que reprimió con fuerza en una familia católica devota, donde las conversaciones sobre moralidad siempre giraban en torno a la tradición y el pecado. En Madrid, lejos de ojos inquisidores, comenzó a explorar su identidad. Conoció a Alejandro en un café literario. Un joven profesor de historia de 28 años, con una pasión por los libros antiguos y una sonrisa que iluminaba la habitación. Alejandro era abierto sobre su orientación, habiendo salido del armario años atrás. Y su confianza atrajo a Javier como un imán. Su primera cita fue un paseo por el Retiro, hablando de sueños y miedos. Y pronto se convirtieron en amantes, compartiendo un apartamento discreto. Sin embargo, la doble vida de Javier empezaba a agrietarse. En las reuniones familiares, que ocurrían cada pocos meses cuando volvía a Sevilla, fingía interés en las mujeres que su madre le presentaba, hijas de vecinas o parientes lejanos. ¿Cuándo nos das nietos? ¿Hijo?, preguntaba ella con ojos esperanzados. Y Javier desviaba la conversación hacia sus logros laborales. Sus hermanos, Pablo y María, dependían de él. Pablo, de 25 años. Un músico fallido que saltaba de empleo en empleo. Y María, de 22. Estudiando arte con becas parciales que Javier complementaba. Ellos lo veían como el hermano mayor perfecto, el que siempre resolvía problemas. Pero en Madrid, con Alejandro, Javier encontraba paz, hacían planes de futuro, viajes a Barcelona o incluso mudarse juntos a un lugar más liberal como Bilbao. Una noche, después de una cena romántica, Alejandro confrontó a Javier. No puedes seguir escondiéndote para siempre. Tu familia te quiere. ¿No? Diles la verdad. Javier sintió un nudo en la garganta. Recordaba las charlas de su padre sobre los desviados que veían en las noticias. O cómo su madre rezaba por la salvación de almas perdidas.
No entienden. Ale. Si se enteran. Me rechazarán. Y yo soy todo para ellos. Alejandro insistió, ¿pero y tú? ¿Cuánto más vas a sacrificar? Esa discusión dejó a Javier insomne, debatiendo internamente entre el amor propio y el deber familiar. Al día siguiente, en el trabajo, cometió un error en un informe importante. Distraído por sus pensamientos. Su jefe lo notó. Pero Javier lo atribuyó al estrés. En realidad, era el peso de la mentira. Mientras tanto, en Sevilla, la familia López enfrentaba sus propios demonios. El padre, Manuel, de 55 años, sufría de artritis que lo obligaba a reducir horas en la fábrica, aumentando la dependencia en Javier. La madre, Rosa, de 52, organizaba misas semanales, aferrándose a la fe como ancla en tiempos difíciles. Pablo, frustrado por su falta de éxito, envidiaba en secreto la vida glamorosa de su hermano en la capital. María, más sensible, notaba algo en las visitas de Javier, una tristeza oculta en sus ojos. Hermano, ¿estás bien? Pareces distante. Le dijo una vez. Pero él lo negó con una sonrisa falsa. Javier decidió dar un paso pequeño, invitó a Alejandro a un evento corporativo disfrazado como amigo. Allí, en medio de colegas, se sintió libre por un momento, robando miradas cómplices. Pero un compañero, curiosamente, comentó, parece que os lleváis muy bien. Javier se tensó, cambiando de tema. Esa noche, de vuelta en casa, Alejandro lo besó y dijo, un día, no tendrás que fingir. Javier asintió. Pero en su mente, el miedo crecía. ¿Qué pasaría si su familia lo descubriera? Perdería su rol como proveedor. O peor, ¿su lugar en el corazón de ellos? La tensión escaló cuando Rosa llamó inesperadamente para anunciar una visita sorpresa a Madrid. Venimos todos. Hijo. Queremos ver tu mundo. Javier entró en pánico. Alejandro ofreció mudarse temporalmente. Pero Javier rechazó, no. Esto es ridículo. Quizás sea el momento. Sin embargo, al final, ocultó todo rastro de su relación, fotos, ropa de Alejandro. Incluso cambió las sábanas. Cuando la familia llegó, el apartamento parecía el de un soltero exitoso. Rosa inspeccionó todo con aprobación. ¡Qué bonito! Javier. Pero falta una mujer aquí. Manuel gruñó acuerdo. Mientras Pablo bromeaba sobre fiestas. María, observando, notó un libro de poesía gay en la estantería. Pero no dijo nada. Durante la cena en un restaurante, Javier se sintió asfixiado. Hablaban de bodas vecinas. De nietos futuros. Tú serás el próximo. Hermano. Dijo Pablo. Y Javier forzó una risa. Alejandro le mandó un mensaje, ánimo. Te quiero. Eso lo calmó. Pero al volver, encontró a María sola en el salón. Vi el libro. ¿Eres? Susurró ella. Javier palideció. Por favor. No digas nada. María prometió silencio.
Pero sus ojos mostraban confusión. Esa noche, Javier no durmió, atormentado por la posibilidad de exposición. Al día siguiente, la familia partió. Pero el incidente con María plantó una semilla de duda. Javier confrontó sus miedos en una terapia que Alejandro le recomendó, donde el psicólogo le dijo: la autenticidad tiene un precio. Pero la represión cuesta más. Javier comenzó a cuestionar: ¿valía la pena ser el monedero si significaba negar su esencia? Días después, Javier recibió una llamada de Pablo. Hermano, necesito un préstamo urgente. Me metí en un lío con unas deudas de juego. Javier, exasperado, transfirió el dinero. Pero por primera vez, sintió resentimiento. ¿Cuándo vas a madurar? ¿Pablo? No puedo seguir salvándote siempre. Pablo se ofendió: tú eres el rico. ¿No? ¿Qué te cuesta? La conversación terminó mal, dejando a Javier con un sabor amargo. Alejandro, al escucharlo, comentó: estás dándolo todo y recibiendo migajas emocionales. Es hora de priorizarte. En el trabajo, Javier brillaba, cerrando un deal importante que le valió un ascenso. Celebró con Alejandro en un bar gay de Chueca, donde por primera vez se sintió parte de una comunidad. Allí, conocieron a amigos de Alejandro, parejas abiertamente gay que compartían historias de aceptación familiar. Mi madre al principio lloró, pero ahora nos invita a cenar, dijo uno. Javier envidiaba esa libertad, imaginando cómo sería si su familia lo aceptara. Pero al volver a casa, un mensaje de Rosa lo devolvió a la realidad: hijo, ven a Sevilla este fin de semana. Tu padre está peor. Javier viajó solo, dejando a Alejandro con promesas de regreso pronto. En Sevilla, encontró a Manuel postrado, con dolores intensos. Gracias a ti pagamos el médico. Hijo, dijo Rosa, abrazándolo. Javier pasó el fin de semana cuidando, pagando facturas y escuchando sermones sobre valores familiares. Pablo, aún molesto, evitó conversaciones profundas. Pero María lo acorraló en la cocina. He estado pensando en lo que vi. ¿Estás con alguien? Javier confesó parcialmente: sí. Pero es complicado. María, con lágrimas, dijo: te apoyo, hermano. Pero mamá y papá. No sé. De vuelta en Madrid, Javier decidió contarle a Alejandro sobre la conversación. Es un paso, dijo Alejandro, animado. Pero el miedo persistía. Esa semana, un escándalo en las noticias sacudió a Javier: un político gay fue expuesto y repudiado por su partido conservador. Mira lo que pasa, pensó Javier. En una cena con amigos, debatió internamente si unirse a una marcha del orgullo. Pero desistió por temor a ser visto. Alejandro asistió solo, regresando con fotos que Javier miró con anhelo. La presión familiar aumentó cuando Rosa llamó para anunciar el compromiso de una prima. Debes venir a la boda. Y trae a una novia si tienes. Javier mintió: estoy saliendo con alguien. Pero es pronto. Alejandro, al oírlo, explotó: estás negándome. Soy solo un secreto.
La pelea fue intensa, con Alejandro amenazando irse. No puedo vivir en las sombras para siempre. Javier suplicó, dame tiempo. Mi familia me necesita. Alejandro cedió. Pero la grieta se amplió. Internamente, Javier luchaba con Mao Tse. ¿Era egoísta priorizar su amor sobre la estabilidad familiar? En terapia, exploró su infancia, recuerdos de ser regañado por jugar con muñecas. O escuchar homofobia casual en la mesa. Has internalizado el rechazo, dijo el terapeuta. Javier comenzó a leer libros sobre identidad LGBTQI en España, aprendiendo sobre el progreso post-Franco. Pero también sobre persistentes prejuicios en zonas rurales como Sevilla. Una tarde, Pablo llegó a Madrid sin aviso. Necesito quedarme unos días. Hermano. Problemas en casa. Javier accedió. Pero ocultó a Alejandro, quien se mudó temporalmente a casa de un amigo. Pablo notó tensiones, pareces estresado. ¿Mujer problemas? Javier negó. Pero Pablo encontró una foto oculta de Javier y Alejandro. ¿Qué coño es esto?, gritó Pablo. Javier, acorralado, confesó, soy gay. Pablo. Alejandro es mi pareja. Pablo reaccionó con ira, eres un desviado. ¿Cómo pudiste ocultarlo? Mamá se morirá si se entera. La confrontación escaló. Pablo amenazó con contarlo todo si Javier no le daba más dinero para sus deudas. O pagas, o la familia se entera de tu pecado. Javier, herido, transfirió el dinero. Pero sintió traición profunda. Eres mi hermano. ¿Cómo puedes extorsionarme? Pablo se fue, dejando a Javier destrozado. Alejandro volvió, consolándolo, esto es lo que pasa cuando vives en mentiras. Javier lloró, cuestionando sus elecciones. ¿Había sido correcto ocultar tanto tiempo? Días después, María llamó, Pablo me contó. No le creí al principio. Pero es verdad. Javier confirmó. Y María lo apoyó, te quiero igual. Hermano. Pero ten cuidado con Pablo. El secreto se expandía. Y Javier temía el colapso. En el trabajo, su rendimiento bajó, recibiendo una advertencia. Necesitas enfocarte, dijo su jefe. Pero su mente estaba en el caos familiar. Finalmente, decidió confrontar a Pablo por teléfono. Lo que hiciste es bajo. ¿Me chantajeas por ser quien soy? Pablo. Defensivo. Respondió, tú nos has mentido. Eres el que nos decepciona. La llamada terminó en gritos, profundizando la brecha. Javier se dio cuenta, su rol como proveedor lo había convertido en un banco. No en un hermano amado por quien era. La situación se volvió insostenible cuando Rosa llamó. Voz quebrada, Javier. Ven rápido. Tu padre tuvo un infarto. Javier voló a Sevilla. Corazón en un puño. En el hospital. Manuel yacía pálido, conectado a máquinas. Rosa lloraba, gracias a Dios por ti. Hijo. Sin tu dinero. No podríamos pagar esto. Javier abrazó a su madre. Pero notó la mirada acusadora de Pablo. María.
A su lado. Susurró, no digas nada ahora. Durante la vigilia, Javier reflexionó sobre sus sacrificios. Había pagado la hipoteca de la casa familiar. Financiado la carrera de María. Rescatado a Pablo innumerables veces. ¿Pero a qué costo? Su relación con Alejandro pendía de un hilo, llamadas diarias llenas de «te extraño», pero también de «cuando vuelves a ser tú». En el hospital, Pablo lo confrontó en privado, «si no sigues pagando. Le digo a mamá». Javier explotó, «hazlo. Estoy harto de tu manipulación». Pablo retrocedió, sorprendido por la firmeza. Manuel mejoró lentamente. Y la familia se reunió en casa. Rosa preparó una cena de agradecimiento. Alabando a Javier, «eres nuestro ángel». Pero la tensión era palpable. María intentó mediar. Pero Pablo, ebrio, soltó, «¿Ángel? Ja. Si supierais». Rosa frunció el ceño, «¿qué dices?» Javier. Corazón acelerado. Decidió, era ahora o nunca. «Mamá. Papá. Tengo que contaros algo». Confesó todo, su orientación. Su relación con Alejandro. Los años de ocultamiento por miedo al rechazo. Rosa palideció. Lágrimas rodando, «no. Hijo. Eso es un pecado. La Iglesia dice». Manuel. Débil pero firme. Añadió, «en esta familia. No toleramos eso. Has sido nuestro sostén. Pero esto nos avergüenza». Pablo sonrió triunfante. Mientras María defendía, «es nuestro hermano. El amor es amor». La discusión estalló, gritos sobre moral. Tradición. Sociedad. Rosa citó la Biblia. Manuel recordó valores españoles auténticos. Javier. Herido. Argumentó, «he dado todo por vosotros. Mi amor os ofende tanto». La familia se dividió. Rosa y Manuel exigieron que cambiara, sugiriendo terapia conversiva. Pablo. Hipócrita. Fingió shock pero usó el momento para pedir más dinero. María lo apoyó incondicionalmente, diciendo, «me voy contigo si os comportáis así». Javier se sintió traicionado por quienes más amaba. El precio de su autenticidad. Dejó Sevilla esa noche, cortando transferencias mensuales. «Hasta que me aceptéis. No hay más ayuda». De vuelta en Madrid, Alejandro lo recibió con brazos abiertos. «¿Hiciste lo correcto?» Pero Javier dudaba, ¿había sido egoísta? Llamadas de Rosa suplicando dinero llegaron. Mezcladas con insultos, «eres un monstruo por abandonarnos». Javier resistió. Pero el guilt lo consumía. En terapia. Procesó, «el amor condicional no es amor». Semanas después. María visitó Madrid. Mamá está destrozada. Pero papá reflexiona. Pablo. Es un problema. Compartieron historias. Y María conoció a Alejandro. Aprobando, «os veis felices». Pero noticias malas llegaron, Pablo. Sin dinero. Se metió en líos mayores. Robando para pagar deudas. La policía lo arrestó. Y Rosa llamó, «ayúdanos. Javier. Por favor». Javier debatió, ¿salvar a Pablo significaba volver a la sumisión?
Decidió pagar el abogado. Pero con condiciones, aceptadme o nada. La confrontación final ocurrió en una reunión familiar en Sevilla. Manuel. Recuperado. Admitió, he visto programas sobre eso. Quizás no sea tan malo. Rosa. Reacia. Dijo, te quiero. Pero no lo apruebo. Pablo. Liberado bajo fianza. Se disculpó a regañadientes, fui un idiota. Javier sintió un atisbo de esperanza. Pero el daño estaba hecho. En Madrid. Javier y Alejandro fortalecieron su vínculo, planeando un futuro juntos. Pero las cicatrices permanecían, la traición de Pablo. El rechazo inicial de sus padres. Javier se unió a grupos de apoyo LGBTQI, encontrando solidaridad. Con el tiempo, la familia López comenzó a sanar. Pero a un ritmo lento y doloroso. Rosa empezó a llamar no solo por dinero, sino para preguntar por la vida de Javier. Aunque evitaba mencionar a Alejandro. Cuéntame de tu trabajo. Hijo, decía. Un pequeño paso. Manuel. Influido por documentales que María le mostró. Suavizó su postura, la Biblia dice amar al prójimo. Quizás incluya esto. Pablo. Tras el arresto, entró en rehabilitación por adicción al juego. Y Javier pagó parte. Pero exigió responsabilidad, no más chantajes. María se convirtió en el puente. Visitando Madrid frecuentemente y defendiendo a Javier. Javier. Por su parte. Floreció. En el trabajo. Recuperó su enfoque. Ganando un premio por innovación. Con Alejandro. Planearon un viaje a Gran Canaria. Simbolizando libertad. Pero internamente. Lidiaba con el trauma, noches de insomnio recordando el rechazo. Cuestionando si valió la pena. Perdí su respeto por ser yo. Le dijo a Alejandro. Pero ganaste el tuyo propio. Respondió él. Un día. Rosa invitó a Javier a una cena familiar. Ven solo. Por favor. Javier rechazó, o con Alejandro. O nada. Tras debate. Accedieron. La cena fue tensa, saludos fríos. Conversaciones superficiales. Alejandro. Encantador. Habló de historia española. Ganando puntos con Manuel. Rosa evitó miradas. Pero al final. Dijo, no lo entiendo. Pero eres mi hijo. Pablo. Sobrio. Admitió, fui egoísta. Usé tu secreto por envidia. Javier perdonó parcialmente. Pero estableció límites, la ayuda continúa. Pero no soy solo un monedero. La sociedad española. Con sus avances en derechos LGBTQI. Contrastaba con el conservadurismo familiar. Javier reflexionó sobre prejuicios arraigados en generaciones postdictadura. Donde la Iglesia aún influía. Participó en foros online. Compartiendo su historia para ayudar a otros. Alejandro lo apoyó. Y su relación se profundizó. Considerando matrimonio legal en España. Sin embargo, no todo fue resolución. Pablo recayó. Pidiendo dinero nuevamente. Javier negó, busca ayuda real. Rosa lloró, nos estás abandonando. Javier respondió, no. Os estoy enseñando a volar solos.
El conflicto ético persistía. ¿Era correcto cortar lazos financieros para forzar aceptación? En terapia, Javier concluyó, el amor verdadero no exige sacrificio de identidad. Meses después, en una marcha del orgullo en Madrid, Javier caminó de la mano con Alejandro. María uniéndoseles. Sus padres no vinieron. Pero enviaron un mensaje, cuídate. Era progreso. Pero Javier sabía que la herida tardaría en cerrar. La vida continuó. Javier equilibró carrera, amor y familia con nueva asertividad. Aprendió que la autenticidad cuesta. Pero la falsedad cuesta más. Mirando atrás, se preguntó si sus decisiones fueron justas. ¿Es correcto priorizar la lealtad familiar sobre la propia identidad? Incluso si significa vivir una mentira.